3, 2, 1, 0. Action! Ignition sequence starts. Wanna Geeks. Yo viviré, ya tuve suficiente de todo lo que no sea moverse hacia adelante. Esta es una frase que dice Namor en uno de los cómics de Marvel. Y hoy estamos reunidos aquí junto con Carlos Quirós, que ya lo hemos tenido aquí para platicar de Batman, de hecho. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar aquí otra vez en Wanna Geeks. Un saludo a toda la audiencia y puestísimo para platicar del tema del momento. También tenemos para platicar sobre Namor a razón de la nueva película de Black Panther, Wakanda Forever, y de la participación de Tenoch representando a este personaje. Un invitado muy especial es Carlos Vallarta. Aquí será Vallarta para diferenciar a los Carlos. ¿Cómo estás, Vallarta? Bien, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Todo bien? Todo bien. Pues muy bien, muchas gracias. Quiero compartirles también que tenemos otro invitado muy especial, y es que tenemos aquí respuestas exclusivas y una conversación muy especial con nada más y nada menos que el mismísimo Namor. Tenoch Huerta nos dio una entrevista en exclusivo para Audiocentro, en especial para Wanna Geeks, y bueno, es un honor que nos haya concedido esta entrevista a Audiocentro. Y bueno, siempre nos acompaña Joaquín como analista. ¿Cómo estás, Joac? Muy bien, gracias. Saludos a todos. A darle. Hay que comenzar con Vallarta. ¿Qué opinas de esta noticia? O sea, antes que nada, ¿cómo te cae y cómo crees que cae al universo de Marvel y, pues, la verdad, al mundo, ¿no? Porque son las películas más vistas, Sí, pues, a nivel mundial. Sí, pues creo que la primera película de Black Panther la estuvo bien chida. A mí me gustó bastante. Creo que tuvo un impacto muy significativo, ¿no? En el UCM. Y como fan de la cultura prehispánica, me parece muy chingón el toque y la nueva visión que le dieron a Namor. Se me hace muy, muy chido, la neta. Creo además que también es un personaje que tiene un fandom bien fuerte, bien establecido, bien definido, ¿no? Y la neta es bien emocionante poder ver finalmente la primera aparición de Namor en cómics, ¿qué fue? ¿En los 30, 40? Sí, más o menos. Pues es una madre que llevamos esperando 80 años ver, y finalmente se logró. Y como fan de los cómics de Marvel, creo que es algo que está chido. Me pareció también muy chingón que estuvieran Mabel Cadena como Namora, que sale Atuma, que salen como varios personajes que son muy característicos del universo que rodea a Namor de Atlantis, como sea que lo vayan a poner en la peli. Pero está chingón. Yo me emocioné bastante. Y aparte el trailer les quedó de huevos, la neta. Está bien chido, como que te inspira muy, muy cabrón. Sí, la verdad sí lo llamaría yo, es inspirador. Y de hecho, en el momento en el que sale Namor, Sí. Es como muy impactante esa escena. A ver, Quirós, tú platícame, ¿cómo ves este giro? Porque en realidad justo la Atlántida es como una reinvención y una reinterpretación girada hacia las culturas prehispánicas, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto, Quirós? A mí me parece un giro muy, muy, muy interesante y muy afortunado, yo creo que para todos, pues, tanto mexicanos como latinoamericanos. Creo que el personaje se prestaba a hacer algo así, una reinterpretación con elementos mesoamericanos, sobre todo porque pues, es evidente que Marvel necesitaba diferenciar al personaje del Aquaman que vimos en el universo expandido de DC. Pero además creo que dentro del mismo universo de Marvel, la Atlántida no tiene un lugar tan importante o definido, por así decirlo, como otros lugares dentro del universo de los cómics de Marvel, como puede ser Asgard o Tierra Salvaje o la isla esta donde viven los mutantes. Entonces, hasta cierto punto era una página en blanco sobre la cual se podían hacer muchas cosas, y me parece una gran decisión el haber tomado elementos de las culturas mesoamericanas para, pues, darle muchísimo color y darle un trasfondo muy interesante al personaje. Claro, te entiendo. Digamos que es la actualización para estos tiempos, creo yo. Pero a ver, ya para finalizar esta sección, dime, Joaco, después de lo comentado por Quirós y Vallarta, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que el tráiler está padrísimo, emocional, épico, visualmente impactante.
Claro que es un orgullo tener a Tenoch representando a México y las culturas precolombinas en la Comic Con, que no solo estuvo él, estuvo también Trino Monero, que ganó un Inkpot, por cierto, y también estuvo el monero del chamuco Erasmo Rodríguez. Todo esto marca además una presencia latina, concretamente mexicana, en la Comic Con, que es muy importante. La representación de México particularmente ha subido muchísimo en los últimos años, y creo que además, respecto a lo que comentaron Carlos Vallarta y Carlos Quirós, es muy importante este giro que se le da a lo que antes era Atlántida y Namor. Estoy de acuerdo en que se aleja un poquito del tema de culturas clásicas grecolatinas que tiene DC, que además es más fuerte en DC, las Amazonas, etcétera. Y además, dentro de lo que es Black Panther, el nuevo giro cae en el tipo de fantasía que Black Panther ha promovido desde el principio, que es una fantasía postcolonial. Es una fantasía muy, muy, muy obvia. Es decir, aquí están tratando de decirnos qué hubiera pasado con una cultura si no se topa con el colonialismo, si la dejáramos desarrollarse sola y llegara a una época moderna. Y esa es la fantasía, una fantasía emancipatoria que viene en Wakanda y en Black Panther desde sus primeras apariciones. Entonces, a mí me gustó muchísimo, francamente. Claro, o sea, es bien interesante lo que dices, Juac, que es como esta liberación de pueblos desde aquellos que fueron conquistados, y es como una reapropiación de sí mismos. Y creo que de hecho un poco Black Panther, la primera va por ahí, y me parece que la segunda va por ese rumbo, y es bien interesante. A mí, yo también comparto. Bueno, vamos con las preguntas. Comienzo con la primera, es ¿qué importancia le ves que grandes de la industria del entretenimiento como Marvel y por consiguiente Disney presten atención a figuras y culturas que antes no se tomaban tan en cuenta? Pues me parece importante que se estén abriendo espacios de representación en los medios, y que empresas tan grandes como Disney, Marvel y demás, pues es un gran avance, ¿no? O sea, pues ya cuando los grandotes lo hacen, pues por ejemplo, las resistencias que tienen las plataformas mexicanas, donde sigue prevaleciendo el supremacismo blanco, donde prácticamente la totalidad de sus personajes son blancos en México y en América Latina, pues es importante que empresas como Marvel, como Disney hagan la diferencia, ¿no? Esperemos que se suban a la ola y que empiecen a participar de esto. Ahí tenemos la respuesta. ¿Qué opinas, Vallarta, de la pregunta misma y de lo comentado por Tenoch? Simón, creo que como pues también digo, como un güey que está en el medio del entretenimiento, me parece que es un parteaguas bien interesante el del Tenoch, que aparte, bueno, pues estamos en el mismo grupo que es Poder Prieto, claro, y justo la bandera de Poder Prieto, pues es esa, ¿no? Abrirle campo para generaciones de entretenedores del futuro, que vengan de pasados que no sean muy convencionales para lo que la industria tiene acostumbrado, ya sabes, blanco, bonito, fresita, chico perisur, para que les den chance de participar en proyectos ya sea de comedia, de drama, no solamente actores, sino también, en mi caso, comediantes, de otras disciplinas artísticas, que no solamente se le preste la atención, porque sí tiene razón el Tenaz, hay como hay una hegemonía de lo blanco, de lo güero, de lo bonito, ¿no? De lo que se entiende como bonito en los medios de comunicación, y pues esa madre se ha eternizado, empieza en Televisa en los 40, 50, y bueno, perdón, me estoy mamando, 60, ponle. Y de ahí a la fecha se sigue, pues más o menos el tiempo que llevaba Namor sin aparecer en live action, fíjate, la eternización de lo blanco en la industria del entretenimiento mexicano, que a la fecha continúa, ¿no? Hay un meme bien chistoso que dice, mexicano según películas gringas, y aparece acá los personajes de la película de Coco, luego dice mexicano según las películas mexicanas, y pues un montón de güeros, ¿no? Figurando en primer plano, y dices, hijos de la chingada, pues sí es cierto, güey. Sí. Es bien interesante, bien importante que el Tenaz tenga la posición que tiene ahorita y que esté en el foco, ¿no? Porque aparte es un personaje bien interesante, es antagónico, que no villano, porque quienes no saben de la ambivalencia que ha tenido Namor en los años, realmente no tiene una posición muy fija. Él es por su pueblo y va a dar todo por su pueblo, y si tiene que enfrentarse a los X-Men, se va a enfrentar a los X-Men. Si tiene que ser parte de los X-Men, va a ser parte de los X-Men. Entonces su alianza y su verdadera
lealtad es hacia su gente, ¿no? Y tener a Tenoch, que es un cabrón que obviamente también tiene su lealtad hacia lo prieto, lo moreno, es hasta irónico y al mismo tiempo le quedaba como anillo al dedo, ¿no? Para mí. Claro, hay como paralelismos bien interesantes del personaje con Tenoch en muchos aspectos. Los tiempos, las formas de luchar, ¿no? La integración con el resto, los intereses. Eso es bien interesante y no me había puesto a pensar desde ese punto. Es bien padre cómo nos lo compartes, Vallarta. Entonces quisiera ir con Quirós. ¿Qué opinas de lo comentado hasta ahora respecto a esto de la importancia de las grandes del entretenimiento con estas figuras, Quirós? Yo, igual como dijo Vallarta, definitivamente es un parteaguas para muchísimas personas el poder verse representadas por un personaje así. Y a mí lo que me parece muy interesante es que, digo, de cierto modo por una parte es la validación de la carrera de Tenoch por una empresa tan grande como lo es Marvel Studios, pero también es el reconocimiento o sea, nos guste o no, Marvel sí ha definido la agenda en gran medida de la industria cinematográfica actual, y pues evidentemente, ¿no? Esto que menciona de ayuda a tumbar las resistencias que puede haber en las industrias de cada país es evidente, ¿no? Porque con qué cara un productor mexicano va a poder decir que no quiere actores morenos cuando una empresa, digo, sin estarle como alabando todo a la industria estadounidense, pero pues es algo que se tiene que aprovechar, ¿no? O sea, ya es, si una industria así ya dijo que sí, no hay razón alguna por la cual producciones locales no quieran darle oportunidad a este tipo de actores. Y también algo que me parece muy importante es, recuerdo cuando creo que el año pasado, no estoy seguro, una modelo oaxaqueña, paisana, de nombre Karen Vega, salió en la portada de Vogue. Y algún comentario que vi sobre esto hablaba de la necesidad de crear, de que pues, las personas racializadas crearan sus propios espacios de difusión en lugar de estar buscando los espacios de más mainstream, ¿no? Yo creo que eso tiene algo de razón. Es necesario tener nuestros propios espacios, pero también es muy, muy, muy necesario ocupar espacios en los lugares más mainstream, que son al final del día los que tienen una mayor difusión, y es donde el impacto de ver estos personajes, estos actores, va a ser muchísimo mayor. Claro, es interesante y coincido que hay que generar nuestros propios espacios, no esperar a que se le antoje al otro darnos permiso. Eso es interesante. Y dime, Joac, ¿qué opinión te merece esta pregunta? Creo que tiene razón, por supuesto. Sobre todo creo que, como bien dice, le manda un mensaje a los medios mexicanos. Es muy sintomático que los norteamericanos estén mucho más dispuestos a entrarle a una representación de minorías que los propios mexicanos lo estén. Dentro de México todavía persiste una visión colonialista de la representación y de la historia. Nada más hay que ver telenovelas o cualquier cosa en televisión y vamos a ver cuál es la proporción de blancos con la proporción del resto de la demografía, a pesar de que la piel blanca no es mayoritaria en México. Entonces la televisión no refleja la realidad demográfica de México. De hecho, cuando los extranjeros ven televisión mexicana, creían que pues sí existen los indígenas, pero son pocos y seguramente se dedican al aseo o a cosas así, pero no, en realidad la gente mestiza, la gente de color más moreno, pues somos mayoría en este país. Entonces creo que es importante lo que dice Tenoch en este sentido, porque Hollywood es un gatekeeper y usa su enorme poder de reproducir y su contenido para controlar realidades sociales a través de, digamos, la promoción de ciertas ideologías o de ciertas ideas. Y como resultado, la representación racial luego forma categorías étnicas dentro de sus propios... Habíamos hablado de esto en la representación cuando lo de Lightyear, o sea, la forma en la que se representan las demografías afecta cómo las personas afuera de esas demografías las perciben.
reciben, a veces a gente que ni siquiera nunca ha visto, como alguien oriental o alguien de Medio Oriente. Y como decíamos sobre Cartman, estas ideas pasivamente se reciben por la población y las reproducen, porque reproducen lo que reciben del ambiente, es una maldad pasiva. Entonces, no nada más que haya representación, sino que sea de cierta forma. Ahorita el personaje de Tenoch se sale de un montón de estereotipos. Vimos, por ejemplo, este mismo año a Tony Dalton romperla con un antagonista en Breaking Bad. Y a pesar de que a todos nos encantó el papel y que fue muy aplaudido, finalmente su papel cae dentro de cierto estereotipo que viene además de los westerns, que era el bandido y que ha evolucionado al líder de cartel. Entonces no deja de ser una representación un poco negativa. En este caso, y en cuanto a la representación y en cuanto a los discursos, tiene que ver con quién detenta el poder. Y en este caso, Namor detenta el poder. Es un papel bastante digno, claro. Y hasta admirable. Es un tipo cool. Y además me imagino que dentro de la tradición de Black Panther, es un tipo que además tiene un discurso que es apelativo, es decir, seguramente aunque es el antagonista de la película, tiene la razón como el antagonista de la película pasada. Ok, está bien padre, yo coincido, Juac, no nada más es la representación, sino es cómo se representa. Hablamos de eso, como dices en el capítulo de Lightyear, sobre la homosexualidad y cómo pasa de ser representada como una burla a ser como lo que es una cotidianeidad, ¿no? Y en este caso, el personaje Namor está representado con mucha fuerza, ¿no? O sea, la primera vez que sale su cara es impactante y lo digo de verdad, o sea, es como que hasta inspirador, como decían por ahí. Entonces yo coincido también en ese aspecto. Vamos con la siguiente pregunta y escuchamos a Tenoch. ¿Qué opinión te merece este discurso sobre la inclusión forzada en temas raciales? Imagínate, leí por ahí un Twitter que decía, si les parece inclusión forzada cuando ven una persona LGTB, porque nunca los habían visto, a pesar de que son bastante comunes en la calle. Entonces, como nunca los habías visto, ahora que los ves te parece inclusión forzada. No, güey, simplemente está poniéndose en pantalla lo que ya existía en la calle, solo que no se veía, y ese es todo el asunto. No sé si justicia a los latinoamericanos sea la respuesta. Yo creo que es un personaje que cumple una función dentro de la narrativa, con unas características particulares, con un origen particular, y tan. Y de eso va la inclusión. Y ya, o sea, simplemente cuentas un montón de historias muy distintas, muy diferentes unas de otras, con personajes de todas las racializaciones en las posiciones sin importar nada, ¿sabes? O sea, evidentemente si es un documental de vikingos, pues vas a poner a nórdicos, evidentemente. Obviamente hay cosas que pues van en ese sentido, pero en términos generales, en casi cualquier película, en casi cualquier narrativa, te puedes incluir a quien quieras. Y ya, o sea, en el caso de México, por ejemplo, ¿por qué todas las historias tienen que suceder en la Condesa? No mamen, pues que no hay más colonias en la Ciudad de México, que no hay más ciudades además de la Ciudad de México, que no hay más estados además de la Ciudad de México, que no hay más países además de México. Pues nada más es hablar de todas las posibilidades, evidentemente. Si productores, directores, guionistas, productoras y directoras pertenecen a la blanquitud, pues solamente van a hablar de la blanquitud porque es lo único que entienden, es lo único que conocen y es a donde pertenecen. Por eso, no, la verdadera inclusión o la verdadera lucha está no solamente en quién está enfrente de la cámara, esa es solamente una parte. El corazón mismo está en quién escribe, quién dirige y quién produce las historias. Ahí es donde radica todo. Por eso acá la gente de todos lados se incluye en todas las posiciones de poder e influencia. Digo, acá me refiero en lo que está sucediendo con Disney o con Marvel. Qué interesante, porque justo nos platicaba Lalo en la de Lightyear, dice, si no te ves, no existes, ¿no? Y esto me pareció muy impactante. ¿Qué opinas, Quiroz, de esto que nos comenta Tenoch respecto a la inclusión? Yo aquí quiero decir algo que quizás puede ser un tanto polémico. Y es que yo creo que no debería asustarnos la palabra forzada.
cuando la gente se refiere habla de la inclusión. Porque, pues, siendo muy honestos, el status quo de la gran mayoría, del 99% de los espacios en medios de comunicación, en televisión, en cine, están ocupados por gente blanca. Entonces sí es necesario forzar la entrada de otras personas racializadas, ¿no? Yo creo que no debemos de tenerle miedo a esa palabra, porque de cierto modo es a la combatividad que esto implica, ¿no? Yo creo que sí es necesario seguir empujando con toda la punitividad que eso puede implicar para ver nuevos perfiles en las pantallas. Ya, ok, eso es interesante, ¿eh? No lo había pensado de esa forma. Coméntanos, Vallarta, ¿qué opinas de lo que dice también Quirós, además de lo de Tenoch? Sí, siento que se ha escuchado mucho el tema de la inclusión forzada, más que nada en producciones de Disney, ¿no? Porque ha pasado con el tema de los live actions que han hecho de las pelis animadas, ya sabes, clásicas de los 90, como La Sirenita, Blancanieves, y están metiendo personajes, actores que se desvían de la norma, ¿no? Y de cómo eran físicamente esos personajes animados que tenían. Y aparte también, como dice el Carlitos Quirós, pues sí, Marvel ha sido quienes más han propiciado, promovido la inclusión de personas distintas, ¿no? Creo que se conjuntan dos cosas, güey, porque sí viene mucho la necedad de mucha de esta bandita necia, conservadora, que ni siquiera se da cuenta que es conservadora en internet. Eso está cabrón. La posibilidad que tiene de expresar cualquier pendejada que se les cruce por la cabeza sin pensarlo 2 veces o 3. En la primera, ni siquiera terminan de pensarlo y ya lo están escribiendo, ¿no? Y la tercera es que mucha banda que está viendo las pelis de Marvel jamás en su perra vida ha leído un cómic. Entonces también estás viendo que no tienen ni la menor idea de que la inclusión en los cómics viene desde los 60 con Stan Lee. Hay muchísimos ejemplos de inclusión de personajes latinos, personajes hispanos, africanos. El propio Black Panther, un personaje con su propio título en los 60, ¿sabes? No es nada nuevo. Que estos vergas estén nomás subiéndose al mame de ver las pelis y no leer un solo cómic es su pedo. Que ellos no sepan que hay un montón de personajes distintos y diversos en el universo de los cómics, en la Tierra 616 de Marvel, es problema de sus güeyes. Y creo que también ahí se podría prestar mucho a que se le inste a la banda a leer cómics, porque también están chidos. Hay muchísimos títulos que han marcado historia y que también te pueden ayudar a entender cómo era la forma, la ideología en la que pensaba Marvel en el pasado y cómo está pensando ahora, que no es muy distinta, es exactamente igual, solamente están siguiendo la línea. Ok, es interesante lo como comentas, Vallarta, que en los cómics tiene un ratote haciéndose. ¿Qué opinas, Joaco? Que tienen razón en todo esto. Es importante. Esto empieza en la era de plata, 1950 y finales de los 70, y fue articulado por el autor Danny O'Neill en su serie Green Lantern and Green Arrow. El cómic básicamente era una discusión entre estos dos personajes donde Linterna Verde era el policía de derecha y Green Arrow era limítrofe comunista. La serie trata pues de esa discusión normalmente. En un número un anciano le dice a Linterna Verde, le reclama que ha leído sobre cómo salvó a la gente de piel naranja en X planeta y salvó a la gente de piel azul en no sé qué otro planeta, pero de los que nunca se acuerda y a los que tiene ignorados es a la gente de piel negra en su propio planeta. Y a esto Linterna Verde no le supo responder. Entonces, es entonces cuando empieza en realidad la discusión sobre diferentes demografías en el cómic americano. Como bien dicen, Black Panther viene de 1961, me parece, y es el primer superhéroe, es decir, que tiene superpoderes de ascendencia africana en el cómic americano. Había otros héroes, pero superhéroe, digamos, es el primero. Y empieza cuando Reed Richards, porque aparece primero en un cómic de Los Cuatro Fantásticos, el número 52, y Reed Richards recibe un artefacto sofisticado que le regaló el rey T'Challa.
La Mole le cuestiona y dice: ¿por qué un refugiado de las películas de Tarzán te regalaría algo tan avanzado? De alguna forma repitiendo lo que hubiera sido la mentalidad general de los medios en Estados Unidos. Y finalmente encuentran a este personaje que es rey de su propio país y que además es un país que está más avanzado que la mayoría de los países en el mundo de Marvel. Efectivamente, Black Panther es un relato postcolonial, pero también tiene un subgénero que se llama afrofuturismo. El afrofuturismo es un término que inventó McDerry en los 90s en su ensayo que se llamaba Black to the Future y que es ciencia ficción afrodescendiente, una fantasía postcolonial que además pone a la raza negra como algo orgulloso y que está no solo al nivel de cualquier otro país, sino un poquito más allá. Y este tipo de representación fue muy importante. Pero creo que la película recoge, por supuesto, todo esto. Y la película es muy inteligente. Entrando además en el personaje de Namor, yo discutí hace poco en Twitter con un columnista de Letras Libres que decía que esto es inclusión forzada, que así no es el personaje en el cómic, etcétera, etcétera. Y yo le preguntaba: oye, ¿tú crees que el mercado y el capitalismo debe avanzar y por lo tanto apelar a la mayor cantidad de personas y demografías posibles? ¿O crees que no debe haber representación de razas porque es demasiado woke? O sea, ¿en qué crees en realidad? Y ahí nos ensartamos en una discusión al respecto, pero sí, porque los latinos somos el 16.3% de la población norteamericana y solo como el 5% está representado en televisión. Estamos subrepresentados en sus medios. Entonces, a mí no me parece que sea inclusión forzada. Lo que me parece que es inclusión forzada es, por ejemplo, Avatar o El Último Samurái, en donde tratan de contar la historia de una cultura diferente a la suya, pero a través de los ojos de un blanco. Es decir, tuvieron que meter a fuerzas, ahí sí, al blanco en la historia de otra cultura, porque sintieron que de otra manera su público objetivo no lo entendería o no le parecería atractivo. A mí me parece importante en esta película que es un elenco mayormente negro. En este caso hay latinos, no solo Tenoch, también está Mabel Cadena como Namora, y que además es un director afrodescendiente. También parte de la inclusión es que hay que ver quién está contando la historia. Entonces no me parece forzado en absoluto, me parece que de hecho estamos subrepresentados. Qué interesante esto que dices, Juac. Y por ejemplo, algo muy en particular que me hizo totalmente clic es las representaciones de voces de la sociedad a través de personajes en concreto, ¿no? Y lo que nos decías que en ciertos cómics un personaje lo cuestionaba respecto a la sensación social, eso se me hace sumamente interesante. Yo me quedo con mucho de eso. Bueno, todos dijeron cosas muy ciertas en cada uno de sus comentarios. Voy a la siguiente pregunta que le hicimos a Tenoch. A ver, ¿crees que esta lucha de diversidad cultural sea pasajera o realmente crees que nuestra sociedad está cambiando? Vamos a escuchar a Tenoch. Si es pasajera o no, no lo sé, pero nosotros no vamos a dejar que sea pasajera. O sea, ahí también está el asunto. Nosotros no vamos a permitir que solo sea llamarada de petate, seguiremos luchando. Además, mira, el mundo ya llegó a un punto en donde no hay marcha atrás. Los sistemas que se están defendiendo para no perecer, para no cambiar, son sumamente violentos, ¿no? La extrema derecha europea, la extrema derecha latinoamericana, mexicana, que con violencia y con amagues de guerra y de asesinatos quieren mantener el sistema, no van a pasar. Y tenemos a los fachomediantes de siempre, que también son muy sostienen este sistema racista, porque de otra manera no sé si ellos tendrían trabajo. A ver, Vallarta, ¿crees que nuestra sociedad realmente está cambiando? Sí, yo creo que todo, siempre, cada generación trae un cambio. Cada generación aporta como un granito de arena hacia una visión distinta de lo que es la sociedad en el momento en que le toca nacer, ¿no? Porque cada que nacemos empezamos a ver las cosas que no nos gustan a nuestro alrededor y siempre abogamos porque se cambien o porque está bien esto si a mí me hace sentir mal. Pues se crea el consenso, se planta la semilla y a la larga siempre termina habiendo un cambio ahí de dirección, de paradigma, ¿no?
Creo que parte de la resistencia a ese cambio se refleja muy cabrón más que nada yo creo que en discursos políticos, como lo comenta Tenoch, esto de que son muy violentos la extrema derecha, porque a través como de estas propuestas cada vez más radicales empiezan a apelar a cabrones que tienen una forma de pensar completamente distinta, o bien a gente conservadora, y les empiezan a despertar como la cosquilla por el pensamiento más radical hacia su postura política, porque la forma en la que les presentan las situaciones, mira cómo se están radicalizando en la izquierda, tú que eres de la derecha, pues radicalízate también, y es la única forma que tienes de pelear contra los cambios que se vienen de este lado, que aparentemente para ti van a ser fatales, ¿no? Entonces creo que es hasta de risa, porque uno va como alebrestando a su banda y del otro lado alebrestan a su banda, y luego cuando ya están al mismo nivel de alebrestados, también los de la izquierda empiezan a alebrestar más y los de la derecha. Entonces todo el tiempo siempre es traer a banda bien picada para casi dispuesta ya a meterse a los putazos, y también tiene que ver mucho el tema de el algoritmo en redes sociales, ¿no? Que cada vez te va afianzando que tú estás en lo correcto, siempre estás en lo correcto, y mira cuánta gente piensa igual que tú, y quien no piensa igual que tú, no está mal. Hay un cambio, sí, que se va hacia dos lados. O sea, creo que el problema, que no lo menciona el Tenoch, es que tenemos que también encontrar un discurso, una mediación, porque, o sea, hay gente en Twitter discute, no, sí está de la verga, y su inclusión forzada y la verga, hay gente que dice, tú estás bien pendejo por decir eso, y cada vez nos vamos radicalizando más el uno contra el otro, y nunca ya hay forma de vernos las caras, güey, ¿no? Así hay una radicalización, sí hay una como especie de como discurso incendiario de ambas partes, de los niveles más altos, no todos, obviamente, sí hay gente muy sensata, pero es el estar alimentando el fuego lo que hace que evite que se apague el puto fuego de ambos lados, ¿no? Creo que eso es también un punto que hay que verlo más a fondo. Claro. Es bien interesante lo que comentas de que ya ni nos vemos las caras, ¿no? Ya son luchas no contra gente, a veces contra el mismo algoritmo. Exactamente. ¿Qué opinas de esto, Quiroz? Yo creo que es completamente cierto, ¿no? Yo creo que la misma película de Black Panther y la elección de este cast es un ejemplo de cómo nuestra sociedad ha ido avanzando en distintos temas. Particularmente creo que la agenda del feminismo y la agenda racial son las que poquito a poco van avanzando, y evidentemente se van enfrentando a resistencias, pero es necesario seguirlas empujando, porque pues si no, nunca vamos a ver pues ese cambio que realmente queremos. Claro. Y a ver, dime, Joac, ¿qué opinión te merece? Creo que es importantísimo. Fíjate, el superhéroe normalmente es una fantasía que te presenta al yo mismo como alguien poderoso y alguien importante. Eso es en buena medida lo que le gusta a los niños. El eslogan de He-Man es "Yo tengo el poder", y es porque los niños no tienen el poder. Y la representación, bueno, ya hemos dicho que es importante. En la ciencia ficción, hasta antes de Black Panther, los lectores afros tenían que identificarse con el protagonista blanco, y eso genera además una idea pues de inferioridad racial, de la propia inferioridad. Entonces este es un estilo de ciencia ficción que combate esa noción de que las sociedades no blancas, no americanas, son pobres, violentas e inferiores e incomprensibles, y presenta más bien una representación visual de estas sociedades siendo prósperas e importantes en el contexto actual, y sobre todo demuestra que la historia proafricana o pro-mexicana en este caso es rentable en Hollywood y a nivel global. Me parece padrísima la forma en la que reinventaron Atlantis, que francamente era un lugar vacío. No había en realidad una forma de representación de los Atlantes en Marvel que fuera coherente, y pues ese es un lugar vacío que puede perfectamente ser llenado por este discurso postcolonial. Ya no se llama Atlantis, se llama Tlalocan, que es uno de los inframundos de la mitología mexica, el que es el paraíso del agua. Entonces es inteligente esta representación, no es nada más hacia el chilazo, está pensada. Y claro, el cast me parece también es muy importante, y sobre todo porque se ardieron muchísimo, sobre todo personas en México. Recuerdo a Paco Calderón, que yo no quiero, o sea, yo sé que los humoristas son un gremio y que hay cierta solidaridad, pero no manches, este güey es
no tuiteó una foto de la cerveza indio como para burlarse de la representación de su propio pueblo en una película norteamericana. Entonces, creo que es importante para darles un poquito un golpe a todas estas expresiones que me parecen más envidiosas y autodenigrantes que otra cosa. Y me parece además que estoy de acuerdo con Tenoch en esto también. Debería haber más y debemos empujar para que haya más. Primero a nivel global, porque es Hollywood quien detenta el micrófono y los medios de producción, quien tiene la difusión global. Y cuando uno como mexicano se sube a Hollywood, entonces lo mexicano empieza a ser global y empieza a ser mainstream. Hay gente en Europa ahorita desayunando quesadillas y comiendo guacamole porque Hollywood se los llevó hasta allá. Ahorita los mexicanos desde nuestra trinchera no tenemos aún el poder para llevar nuestro discurso más allá, pero también tenemos que empujar para lograrlo, para hacerlo. Ahorita Carlos Vallarta está en Nueva York, lo cual es aplaudible. Ese tipo de espacios que vayamos conquistando van a ser muy importantes para poder nosotros empoderarnos y quizás hacerlo con autonomía. Qué interesante lo que comentas de la representación de los pueblos y de la proyección. Coincido que es importante ir ganando estos espacios, ¿no? Para poder expresar lo que realmente somos. Vamos con la siguiente pregunta que le hicimos a Tenoch. Es la siguiente: ¿qué fue lo que más disfrutaste al participar en esta película con Marvel? ¿Y qué diferencia fundamental encuentras con las producciones mexicanas? Pues creo que lo que más disfruté fue todo el proceso alrededor de la preparación, el entender el guión, el participar de manera activa también, porque aquí en Estados Unidos te tratan como un colaborador, no te tratan como si fueras nada más el actor que pone la cara. Entonces participar de manera activa en el guión, la neta está poca madre. A mí me gustó mucho la experiencia, pero además me sorprendió también el nivel de calidad que tenemos en México, porque también estamos cabrones, ¿sabes? Tenemos menos varo y los juguetes, no, pues hasta los juguetes porque nos llegan de Los Ángeles, pero sí, la neta estuvo chido, aunque sí debo decir que pensando en otros proyectos, es un proyecto que ya he estado en proyectos de esa calidad, aunque no de esa dimensión. ¿Qué opinas, Vallarta, de lo que dice Tenoch respecto a cómo es trabajar allá? Justo tú que estás yendo a Nueva York y que tienes estas interacciones, las diferencias que es trabajar aquí o allá en Estados Unidos. Obviamente no es al mismo nivel de una producción algo tan grande como lo de Tenoch, pero creo que es chido. La neta se siente bien que haya cada vez más se voltea a ver, ¿no? Hacia banda que antes no se volteaba a ver, que tiene talento, que tenemos ganas de hacer las cosas y que pues, siempre es bien refrescante. Aparte, la neta, a mí me emociona mucho el tema de Namor como siendo mesoamericano, porque también pone algo sobre la mesa que es bien cierto, que a mí me gustaría muchísimo ver producciones de ciencia ficción, de fantasía, mexicanas 100% que prácticamente no existen. La última que recuerdo fue medio masiva, fue la de Diablero en Netflix, que tuvo dos temporadas, ¿no? De ahí en fuera, fantasía, ciencia ficción mexicana con elementos mexicanos, pues prácticamente es inexistente, ¿no? Creo que abre la puerta para que nosotros mismos podamos ver que es posible, que puede salir algo chingón, y que las mismas productoras mexicanas estén dispuestas a hacer algo así, porque la neta, a mí, después de la comedia, la ciencia ficción es mi género favorito, entonces estaría bien chido ver algo de ese tipo. Claro, qué cool. Esta pregunta era un poco más enfocada tanto a ti como a Tenoch. Vamos a la siguiente para conversar todos, que es: ¿crees que hay más resistencia a Namor en Estados Unidos o en tu propio país? ¿Y a qué crees que se deba esto que percibes? En México es donde con más racismo se está recibiendo al personaje, evidentemente porque somos un país racista, pero pues también muchos de esos comentarios vienen de bots, no todos, obviamente habrá gente a la que
honestamente yo le caigo mal y me parece bien. Pero bueno, también decía Don Quijote, si ladran es que, si oyes ladrar los perros es que vamos avanzando, ¿no? Y pues no pasa nada. ¿Qué opinas de lo que dice Tenoch Quirós respecto a que recibió más críticas en su propio país? Totalmente la mayoría de la negativa, de las resistencias al personaje y a su cast son de México. Yo veo en Twitter a mucha de la banda de Estados Unidos que es como fan de las películas y fan de los cómics y la gran mayoría de las personas están muy emocionados. Evidentemente la comunidad latina de Estados Unidos es la más emocionada y sí hay también ciertas resistencias raciales en Estados Unidos en el tema racial que se hicieron muy evidentes desde que salió Miss Marvel en Disney Plus, o sea, este personaje que es de origen pakistaní. Ya veíamos a algunas personas hacer ese tipo de comentarios, pero pues evidentemente de donde más vienen es de México y un montón de gente muy enojada, ¿no? Por la elección del cast. Algo que me parece muy interesante es cómo la gente cree, o sea, argumenta, ¿no? Que siempre nos quejamos en México de los personajes estereotipados y que a Tenoch le dieron un personaje estereotipado, lo cual es completamente falso, porque no porque un personaje esté inspirado en la cultura mesoamericana, forzosamente va a ser estereotipado, ¿no? Y menos un personaje como lo es Namor. Estereotipados son los personajes que vemos todos los días en La Rosa de Guadalupe o en cualquier producción, en casi todas las producciones nacionales en donde vemos personajes morenos, ¿no? Esta forma de hablar súper exagerada, como de barrio, esos son los estereotipos. Y en el caso de Namor, pues vamos a ver un personaje pues que es un rey, ¿no? Un personaje que se va a poner al tú por tú con los Avengers seguramente en algún momento, y que además en manos del director de Black Panther, Ryan Coogler, es un personaje que estoy completamente seguro que va a buscar ser la mejor representación posible de la cultura, así como lo ha hecho él siendo un director afroamericano, con los personajes, con sus personajes. Claro, es interesante la perspectiva que nos das, Quirós. Y yo quisiera retomar algo que comentó Joaco, que fue respecto a la burla que hizo un monero, ¿no? O sea, este es como que la clara ejemplo de lo que está diciendo Tenoch del hate y de lo que también nos comenta un poco Quirós. ¿Por qué pasa esto, Joaco? O sea... Bueno, yo creo que es exotismo colonial, como lo dijo algún autor haitiano, pero lo dice Frantz Fanon como colonialismo interior, y es cuando tu propia cultura se te hace exótica, como si fuera algo que no te pertenece, y tú mismo ya no te identificas con esa cultura, sino que la cultura del colonizador. Eso es cuando tú estás colonizado por adentro, tú eres tu propio opresor. Por lo tanto, tienes que aplastar todo lo que sea una identidad nacional de tu propia cultura como algo que es vergonzoso y como algo que no deberían ver allá afuera. Tenemos que esconderlo como si fueran manchas en la camisa. Entonces yo creo que eso es lo que le pasa a este monero en particular, y por ahí circula una foto en la que trae su casco español y su florete, bien orgulloso jugando con él, ¿no? Entonces él se identifica mucho más con esa cultura extraña, esa cultura extranjera opresora, que con su propio pueblo, y nosotros le parecemos algo en realidad que es hasta despreciable. Y entonces esta autodesprecio pues se lo refleja a Tenoch o a cualquiera que, ya sea los indígenas que están haciendo su ritual enfrente del presidente de la República, o ya sea alguien que está usando una camisa bordada oaxaqueña, o todo eso le parece vergonzoso, y es porque él mismo se ve como vergonzoso. Hay otras expresiones. Tenoch tuvo varios enfrentamientos verbales con Humel. Hubo varias pláticas y paneles en donde se habló precisamente sobre la inequidad racial, sobre este supremacismo blanco que existe en México, a pesar de que, a diferencia de Estados Unidos, la mayoría de la población no es blanca, y pues se refiere a este colonialismo interior, como el mexicano se ve a sí mismo como algo despreciable, y tiene que ver con la representación, tiene que ver con que el mexicano normalmente
o no es representado o es representado de una manera burlesca y denigrante. Se mencionó hace poco cómo Eugenio Derbez tenía un papel dentro de una de las películas de Adam Sandler en donde pues todo el chiste era burlarse de sí mismo, hacer chistes de green card, hacer chistes de acabo de brincar la frontera, hacer chistes de tengo miles de hijos y todos se llaman Juan. Entonces por eso es importante una representación diferente, para que uno se vea a sí mismo como algo orgulloso y algo digno de ser visto. Para que nosotros seamos vistos, tenemos que de alguna manera salir de ese closet de la cultura en donde nos sentimos algo vergonzoso para sentirnos como algo digno y poseer nuestra propia cultura, representarnos como lo que somos. Hablaban de Coogler, que efectivamente es afroamericano. Hizo un cambio Coogler en la película anterior sobre el villano Killmonger. De ser un niño de Nueva York, ahora es un niño de Oakland, de donde es él. También Oakland es el lugar de nacimiento de las Panteras Negras que pues comparte título con la película, ¿no? Entonces de alguna forma Coogler quiso contar su historia como un niño afroamericano que vive en un barrio pobre y que es marginado y que le han dicho que es vergonzoso, que está mal representado, y se contrasta con esta cultura afrofuturista que es orgullosa de sí mismo aunque cerrada, y el reclamo de Killmonger también suena como un reclamo de él, un reclamo panafricano, de que los africanos, sean de África o de la diáspora africana, tienen que tener algún tipo de hermandad y solidaridad compartida como si fueran el mismo pueblo. Entonces creo que es importante. Claro, yo coincido que volvemos a lo de las representaciones, ¿no? Es muy diferente verte como el apestado a ver una imagen tan impresionante como la de Namor cuando entra en pantalla y decir, ahí estoy y eso soy, ¿no? Como con orgullo, y que es una representación más fidedigna y también muy poderosa de lo que sientes que eres, y eso está bien padre. Vallarta, ¿has visto esta diferencia como de trato en cuanto a lo que tú vives en Nueva York y en México? Creo que sí es muy distinta la forma en la que la banda entiende el pedo, güey. Es que intento ponerlo en palabras para que no diga alguna burrada. Claro. Pero la renuencia que tiene la banda mexicana por el personaje es una pendejada que no entiendo. La entiendo, pero no la entiendo porque yo mismo me obligué a dejar de entenderlo, ¿sabes? Como excusarlo. Claro. En la adolescencia, o sea, toda mi niñez recuerdo crecer con un chingo de pena, güey. Por ejemplo, mi segundo nombre es Sinue, que ni siquiera es prehispánico, es egipcio, ¿no? Y me daba un chingo de pena porque mi primer nombre es Carlos. Entonces, como todo lo que se desviaba como de esta norma hispana, me daba un chingo de pena porque tenía que explicarlo, y aparte como que la gente sentía que me veía y no es nombre que es común, y güey es como muy moreno. Me daba un chingo de pena y como que aspiraba al tema de lo blanco. De morrillo me acuerdo que mi jefa me decía pues era como Michael Jackson estaba blanco, pero me decía que cuando era joven era negro, y me decía como que se había operado para hacerse blanco, y recuerdo que dije, ¿eso se puede? Ya alarmé, ¿no? Era como, güey, claro, no quiero ser así como estoy, quiero ser distinto. Entonces en la adolescencia como que ya empecé yo mismo a buscar algo de lo cual agarrarme, y encontré en la cultura mexica un símbolo de orgullo y de poder y de identidad que me ayudó muchísimo a mí a salir adelante y a entenderme y quererme como soy, ¿no? Y hoy no entiendo cuál es el pedo. Sí lo entiendo porque sé que hay gente que no buscó ese anclaje de personalidad que yo busqué y que encontré en mi cultura, en mi pasado, y siguen con el mismo entendimiento de que todo lo que tiene que ver con las culturas prehispánicas es vergonzoso. Por lo tanto, meter a un rey maya, ¿qué van a decir en el mundo de nosotros, no? Y dice, güey, ¿de dónde, güey? No, el problema es que no queremos sentarnos y buscar un anclaje de identidad, nadie. Y el que lo encuentra es un pinche resentido, ¿no? Porque entonces, pues yo estoy chido, me gusta cómo me veo, me gusta cómo soy. Ese es el resentido. Y el otro es el que está bien. Entonces, o sea, se vayan a la verga, la neta. O sea, siéntete mal, ¿no? Exacto, porque me voy a sentir mal toda mi vida. Siéntete mal tú si quieres. Sí, claro. Carlos, gracias. Un placer siempre escucharte y haber compartido con nosotros. Te agradecemos el tiempo, de verdad. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Van datos curiosos de Namor. El primero es
Namor fue uno de los primeros superhéroes de Marvel, como dijo Carlos Vallarta, que fue así alrededor de los 30, y debutó en Motion Pictures Funnies Weekly, y fue en abril del 39, ¿no? El segundo punto es, Namor es prácticamente invencible en el mar, es uno de los superhéroes más poderosos en su hábitat, y fuera del agua disminuye mucho su fuerza, ¿no? Y la tercera, que me parece muy interesante, alguna ocasión fue poseído por la fuerza del Fénix, esta que ha poseído a Jean Grey. algunos de los Cuatro Fantásticos, Jean Grey, ¿no? Los X-Men también, o sea, es como una entidad que va adueñándose de al estilo medio Venom, pero es como energética, ¿no? Jean Grey es la más famosa, justo ahí en la última película de los X-Men es como la antagonista porque pierden como el control de sí mismos, y alguna vez poseyó a Namor y arrasó Wakanda justamente con un super maremoto. Entonces bueno, esa es la fuerza que llega a tener Namor. Y ya para cerrar, Quiroz, quisiera que me comentaras qué futuro ves para las culturas prehispánicas y precolombinas en el cine hollywoodense. Yo creo que poco a poco vamos a ir viendo más de este tipo de películas, de este tipo de pues, la cultura representada en Hollywood. Es evidente que pues, con un personaje así vamos a tener muy probablemente una película en solitario de Namor, lo cual me emociona muchísimo. Y yo siento que no solo vamos a ver más nuestra cultura, sino también vamos a empezar a ver cada vez más actores morenos, actores y actrices morenos en las grandes producciones de Hollywood, ¿no? Ya no siempre vamos a ver a los mismos. Está este chiste entre los actores de Marvel, ¿no? De que hay como 3 actores o 4 que se llaman Chris y que son los que siempre salen en todas las películas. Pues poco a poco vamos a ir a ver viendo más personajes como Tenoch, como Mabel. Y eso es increíble, ¿no? A mí me emociona un montón. Qué padre. Joaco, ¿qué dilucidas en un comentario así rapidón para el futuro? Bueno, Vallarta dijo algo súper importante sobre cómo se siente él dentro de su propia piel, que me parece muy importante. Y en cuanto a fantasía y ciencia ficción latinoamericana, de hecho mesoamericana, creo que es importante señalar a Sofía Alexander, que es la escritora y productora de Onyx Equinox, que es una fantasía mesoamericana, un mexicomanga, mexicánime, no sé cómo decirlo, pero creo que es el primero y ahí está en Crunchyroll, quien quiera verlo, es buenísimo. Por otro lado, creo que también Tenoch tiene toda la razón en que es muy importante que la representación latinoamericana crezca en Hollywood porque son quienes detentan el micrófono, pero sería más importante que lo empecemos a hacer nosotros, que no hay nadie mejor para representarnos a nosotros que nosotros mismos. Tenemos además que reeducarnos y revalorizarnos y representar ese valor en los medios y en todo el mundo. Nadie lo va a hacer mejor que nosotros y creo que ya viene siendo hora. También veo que está bien que nosotros tomemos el micrófono en Hollywood, pero también depende de quién tiene la voz, quién está contando esta historia, sobre quién y sobre todo a dónde está fluyendo el dinero. Y creo que sí tenemos que tomar la iniciativa en ese sentido como latinoamericanos, como mexicanos. Claro, yo también coincido que la mejor forma de hacerlo es nosotros mismos haciéndolo, y creo yo que es evidente que se viene una revolución respecto a los latinoamericanos, que una de las manifestaciones es Tenoch, por ejemplo, con Namor, el mismo Carlos Vallarta, sinceramente, y es una lucha que viene, la neta, incluso desde Bad Bunny, que él mismo lo ha dicho, ¿no? Como representar dignamente y hacer ver que podemos ser los número uno en lo que sea que nos pongan. Fíjense lo que nos platicaba Vallarta, ¿no? De que se sentía avergonzado de ser como es. Y creo que estas figuras nos dicen, no hay que sentirse avergonzado, hay que estar orgulloso y gritarlo a todos los cielos. Alguna vez un amigo me dijo, a mí me daba mucha pena decir que venía de Morelia, y luego me di cuenta de que era la razón de mi orgullo máximo y que estaba bien chafa que me hubiera dado pena. Y eso pues está bien padre, es como la representación de la dignidad humana. Y bueno, pues agradecemos a Carlos Quiroz. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Carlos Vallarta, y también a Tenoch de haber podido platicar con ustedes en Wanna Geeks para Audiocentro. Y bueno, gracias también, Joaco, por tus análisis, Héctor en los controles, Javier en la producción general y bueno, Luisa en la dirección de Audiocentro. Fue un gusto y nos escuchamos para la próxima. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro.
con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.